Bien, buenas noches, les saludo en el amor del Señor. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida en esta tierra. Gracias porque a través de este medio podemos difundir la palabra de Dios. A través de este medio podemos también alcanzar a muchas generaciones. Yo quisiera darle gracias a Dios porque a través de Jesucristo encontramos una esperanza, no solamente para el alma, sino también para la salud, para el cuerpo, para las emociones, para ayudar. Esta palabra está para todo tipo de necesidad. Hoy vamos a hablar en el libro de Salmos 42 sobre una de las partes muy importantes de una expresión del siervo David. El tema de hoy se llama Mi alma tiene sed de Dios. Y quisiera leerlo rápidamente, Salmos 42, del 1 en adelante. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bien, el tema, como le decía, se llama Mi alma tiene sed de Dios. Tomando como reseña la necesidad de la alma en toda vida del ser humano. Somos creados para alabar a Dios. El ser humano ha sido creado para alabarlo, para adorarlo. Y en una parte de la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Estos principios son los que Dios trató cada día de canalizar en la vida del ser humano. Pero pasado el tiempo, los años, vemos cómo el pecado ha dañado ha infectado la vida del ser humano, que en vez de acercarlo a Dios, lo ha llevado a la esclavitud de lo que llamamos el pecado. El pecado es lo que nos aleja de la presencia de Dios, nos separa de lo que llamamos nosotros el conocer a Dios. Cuando la persona camina lejos de la presencia de Dios, llega un momento que el alma del ser humano se empieza a angustiar, porque el ser humano tiene por naturaleza la dicha de querer innovar, de querer buscar cómo satisfacer o querer, como dice, probar lo que esta tierra ofrece. Y muchos seres humanos en su peregrinaje ha tratado de, como dice, de satisfacer lo que mejor le parezca. Pero llega un momento, en un punto de vida, donde el ser humano no encuentra la paz ni la felicidad. Entonces, vemos nosotros este descubrimiento del salmista David, que aún en la vida del cristiano muchas veces suele suceder eso, de que a veces uno en el peregrinaje, también muchas veces uno se siente afligido. ¿Por qué? Porque el peregrinaje muchas veces está acompañado de pruebas y de adversidades
que Satanás también levanta contra la vida del cristiano para que el cristiano reniegue o blasfeme contra Dios. Y muchas veces en el momento adverso, Satanás ha tratado de inducir a que el hombre se separe de Dios y a veces lo ha logrado. Entonces, cuando nosotros vemos el Salmo 42, vemos la expresión del salmista David, donde él habla, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ser humano es un ser tripartido que está conformado por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo siempre anhela, como dice, alimentarse de lo que esta tierra ofrece. Trata siempre de que el ser humano a veces trata de cuidar mucho la área del cuerpo. Pero aquí el salmista David dice, mi alma es la área que no se ve. El área donde se encuentran las emociones, donde se atesoran muchas cosas. Y es esa área llamada el alma es lo que se va a presentar delante de Dios. Y el salmista David, en un momento de adversidad, de pruebas, de dificultades, llegó a experimentar esa necesidad de que el alma necesitaba de la presencia de Dios. Hoy el ser humano, a pesar que el alma tiene sed, muchas veces van a buscar a satisfacer su necesidad o sus problemas, a olvidar en un lugar equivocado. ¿Dónde? A veces en una cantina o en un bar, podemos llamarlo también, donde el ser humano trata ahí de olvidar sus problemas, de olvidar su angustia, su dolor, su tristeza, acompañado de lo que el bar ofrece. Puede ser un whisky, una cerveza, puede ser una cosas que ofrece esos lugares. Entonces, el ser humano trata de olvidar, porque a veces está cargado de problemas que dicen. Incluso en esos lugares a veces hay músicas que acompañan, como dice, a los oyentes, y más de una música a veces trata de identificar y de enfrascar la vida del ser humano para que el ser humano no salga de ese círculo. Entonces, el salmista David dice, mi alma tiene sed, pero de Dios. Entonces, el salmista David hace una expresión muy importante para el ser humano. Toda alma sedienta, para poder satisfacer nuestras áreas, debemos ir a Dios. Dios es el único lugar donde el alma puede encontrar reposo. El alma. Dice la Biblia, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Ahora, del Dios vivo. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Hoy en la tierra hay cantidad. El ser humano le ha puesto a muchas cosas, lo llaman Dios. Y es triste. Nosotros en el Perú tenemos un personaje muy conocido que también tiene un título, le han puesto el Cristo morado. El otro lo ponen el Cristo redentor. Y acá lo hacen y al pobrecito lo cargan. Y la gente va, le pone su velita, le da, como dice, pleyadas, y pone, como dice, a veces hasta de repente se desprende de unas monedas y apuesta por buscar cómo satisfacer, cómo resolver sus problemas. Pero aquí dice, del Dios vivo, ese Dios que alma el salmista David, no es un Dios que se lo carga en andas, es un Dios que Él nos sostiene. Dice la Biblia, con su mano derecha. Dios no es un Dios que tú y yo lo necesitamos cargar, sino que Él es el que nos sostiene con la diestra de su poder. Entonces, no podemos ir a cualquier lugar a clamar. Nosotros vemos en el Salmo 42, donde dice del Dios vivo, o sea que hay dioses muertos. ¿Se acuerda usted en la experiencia cuando el pueblo de Israel, siendo un pueblo predilecto, un pueblo escogido por Dios, pero cuando ellos quebrantaron principios y dejaron de hacer lo que Dios les había dicho, que no aprendan las costumbres de los pueblos paganos, pero como el ser humano siempre es rebelde. Y dice la Biblia que llegó un momento que el pueblo de Dios se desvió de la palabra de Dios, dejaron la ley de Dios y se fueron en poses de las costumbres de los pueblos. Y vemos que
en una de las experiencias, cuando el pueblo clamaba y clamaba, hubo un gran siervo que desafió a aquella generación de aquel entonces. Dice la Biblia que por un lapso de tiempo, como dice, el pueblo de Israel había quebrantado principios y había hecho lo que quería, y llegó un momento que por eso había calamidad en el pueblo de Dios. Y Dios, a través de este siervo, Dios llamó a confrontar a aquel pueblo. ¿Y qué habían hecho? El pueblo de Israel adoraban a imagen, a los dioses de acera. Tenían ahí a una mujer muy famosa que la habían hecho porque había llegado a tener, la Biblia dice, como 450 profetas de Baal y 400 de acera. Era un ejército que tenían de sacerdotes que adoraban, entre comillas, a Dios, pero no era más que a los demonios. Y el hombre de Dios le dijo en un momento dado, si verdaderamente ese es Dios, a ver, clamen a Dios, porque había un problema en el pueblo de Dios. Había sequía, había, como dice, un tiempo de adversidad, momentos difíciles para el pueblo de Dios. Y le dijo, bueno, pues si verdaderamente Dios, clamen para que haya una respuesta al problema que tiene Israel, a la necesidad que adolece el pueblo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que los hombres de Baal, estas empezaron a clamar y se zanjaban, se cortaban, y el hombre de Dios les decía en son de burla, si verdaderamente Dios, clamen, griten más. Quizás está dormido, quizás se ha ido de compra, y el siervo de Dios los estaba, como dice, les estaba haciendo burla, en otra palabra, se estaba burlando de su área equivocada, como ellos querían acercarse a Dios. Pero la Biblia dice que pasó el mediodía y desenfrenadamente clamaban y no pasaba nada. Entonces la Biblia dice que el hombre de Dios le dijo, bueno, ahora ya les terminó el plazo, ahora me toca a mí. Y esa historia a mí me agrada, porque la Biblia dice que él restauró, como dice, puso 12 piedras que representaban a los 12 tribus de Israel, levantó el altar de Jehová, algo extraordinario. Y la Biblia dice que hizo pedir un animalito, lo dividió en presas y lo puso sobre eso, y no solamente lo hizo eso, no, la Biblia dice que mandó a que se le llenara de agua, se mojara ese lugar, se mojara todo el ambiente, mucha agua. Y el hombre de Dios había dicho, el que responda con fuego, ese sea el Dios verdaderamente vivo, a quien debemos clamar. Y la historia dice que cuando este hombre de Dios empezó a clamar y a clamar, llegó un momento, no demoró mucho, que vino respuesta de Jehová. Y la Biblia dice que el fuego cayó, quemó el holocausto, quemó, como dice, aún dice la Biblia, hasta el agua, todo desapareció, hasta las piedras sufrieron daño. Ahora, cuando la gente vio verdaderamente, este es Dios. Ahora, el salmista David dice del Dios vivo. ¿Por qué hago una pequeña reseña de esto? Porque la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Terrenalmente puede ser que sí, pero espiritualmente no es así. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y entonces el salmista David decía que tenía necesidad de la presencia de un Dios vivo, porque su alma estaba necesitando la presencia de Dios. Momentos difíciles para el hombre de Dios. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Normalmente en esos tiempos no es como hoy en el tiempo de la gracia. Tú puedes clamar a Dios en cualquier lugar. Puedes estar yendo en el carro, puedes estar en el trabajo, puedes estar en un hospital, puedes estar en la punta de un cerro, tú puedes clamar. En aquellos tiempos del salmista David, habían lugares específicos donde se tenía que clamar a Dios. Y el salmista David dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, el ser humano no se podía arrodillar en cualquier lugar a clamar. Había un lugar específico para el pueblo de Israel. Ahora, por la gracia de Dios, a través de Jesucristo se rompe el velo y se abre una puerta de esperanza
para que todo ser humano pueda clamar en cualquier lugar de la faz de la tierra. Y la Biblia dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tú y yo le podemos clamar en cualquier lugar. Ahora, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista David estuvo pasando momentos muy difíciles, que su lloro, su llanto, anhelaba estar en la casa de Dios, quería estar en la presencia de Dios. Y tanto es así que más de uno le decía, pero ¿cómo es eso? ¿Dónde está tu Dios? Mírate cómo estás. Cuando el cristiano está pasando pruebas, a veces la gente te dice, ¿cómo dice que eres hijo de Dios? ¿Y por qué te pasan estas cosas? Yo le quiero decir en el amor del Señor, más de una persona se pregunta, ¿y por qué muere un pastor? En estos días una persona X me hacía una pregunta, pero si él era un pastor, ¿cómo va a morir con esta enfermedad? Yo le pregunto y le digo, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién no sufre? ¿Quién no? Y yo no paso. El verdadero cristiano en la tierra, muchas veces vamos a pasar adversidades. Muchas veces no todos los días es que vas a caminar en alfombrita, en pétalos de rosa. El cristiano muchas veces está, como dice, propenso a que el ejército de Satanás se levante contra ti, muchas veces para ponerte la vida a cuadritos. Y es necesario que el cristiano aprenda a reconocer el por qué estamos pasando estas cosas. Y dice la Biblia, ¿dónde está tu Dios? Le decía, ¿dónde está tu Dios? Hay gente que dice, si verdaderamente Dios está, ¿por qué no hace estas cosas? Yo le pregunto en el amor del Señor, cuando Jesucristo estaba en la tierra, la Biblia habla, dice que no toda la gente se sanaron. Si usted va y recuerda la historia del paralítico, más como 48 años, 38 años, no recuerdo bien, estaba, dice, el paralítico del estanque de Betesda. La Biblia dice, ¿no?, que en ese lugar, cada desierto en tiempo venía un ángel y agitaba el agua, y el primero que entraba se sanaba. Y había ahí un hombre paralítico que por muchos años estaba ahí. Dice que yacía una multitud. Y la Biblia dice que de esa multitud solamente se sanó uno. Porque en el diálogo que uno ve ahí en la Biblia, hace un diálogo. Le pregunta, ¿y qué hace esto aquí? No, Señor, mira, le dice, cuando yo voy a querer entrar, otro va primero que yo. Y le encuentra una disputa. Y Jesús a ese varón le hizo misericordia, lo salvó de su azote, de su enfermedad. Pero de los demás no dice nada. La Biblia dice que había una multitud, no dice que Jesús sanó a una multitud, sino a uno solo. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? Porque nosotros tenemos que entender esto, que muchas veces el cristiano puede ser que tengamos que partir de repente con una enfermedad, o podamos partir sanos. Eso no debe ser un miedo para un cristiano. Si usted ve en la Biblia, los héroes del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, los héroes de la fe, ninguno de esos hombres para llevar un título pasaron, como dice, pisando alfombras, pisando por ahí como en lugares que nadie le hacía. Muchos de ellos fueron azotados, apedreados. Si usted ve la historia de Esteban, ¿cómo murió Esteban? La Biblia dice que Esteban murió apedreado. Entonces, ¿por qué la gente se pregunta si verdaderamente Dios está? ¿Por qué no pasa esto? La Biblia habla que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, nosotros muchas veces queremos confrontarlo a Dios, o en otras palabras, queremos manipular a Dios. Y no es así. No es así. Yo le doy gracias a Dios, y en estos días siempre lo estuve testificando. La mayoría de mi familia se enfermó en la selva, como dice, con esta enfermedad que hoy está, esta epidemia. Y yo siempre le doy gracias a Dios primeramente. Y para mí es un testimonio lo que Dios ha hecho con toda mi familia. Gracias a Dios, desde la vida de mis tíos, los pastores, el pastor Pedro, mi madre y mis hermanos se enfermaron con este mal. Y la pregunta yo que siempre les hice a mi familia, ¿cómo se infectaron? Bueno, pues
Es una enfermedad que nadie la ve, pero de una y otra forma se infectaron. Yo lo que dije, no, el pastor de la iglesia donde yo nací en la fe, el buen deseo del pastor de ir a orar por las almas que estaban enfermas, inconscientemente él se enfermó, pensaban que era otra cosa. Pero gracias a Dios, lo más esencial de esto es que a pesar de la misericordia de Dios los guardó y les ha preservado la vida. Ninguno de mi familia corrió a un hospital a buscar un balón de oxígeno, sino que se apoyó en la palabra. Y fue Dios el que dijo, pues no es la hora, no es la hora. Me cuentan a mí que mi madrecita más o menos 40 días lo azotó esta enfermedad. Mi madre con unos 67 años. 67 años y Dios dijo, todavía no es tu hora, hija Irma. Y le sigue preservando la vida. Y siguen ahí, como dice, luchando al frente para seguir trabajando en el reino de Dios. Mi mamá es una persona de ella que tiene sus años, pero Dios dijo no todavía. Su confianza estaba en el Dios vivo. Y como siempre a veces hablo y yo converso con mi familia, digo no, cuando nos toca, no necesariamente con esta enfermedad, hasta puede ser con un vaso de agua. Pero aquí está la necesidad de que tú y yo clamemos a un Dios vivo. Dice, porque la gente te dice, ¿cómo dices que Dios está contigo? ¿Por qué te pasan esas cosas? Nosotros tenemos que saber responder. Que todos los días, muchas veces el cristiano va a pasar momentos difíciles. A mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo, por ejemplo, si nosotros vemos el repertorio del hombre de Dios, el apóstol Pablo, él tenía una enfermedad que el Señor nunca permitió que se sanara. Y Dios sabe por qué lo hace. Él dice, bástate de mi gracia. Él había clamado para que Dios lo sane y nunca sucedió nada. Y eso no quiere decir que Dios no estaba con él. Yo lo único que puedo decir a estas personas que me llamaron, ¿y por qué el pastor tal partió con esto? No, le digo, cuando nos toca, nos toca. Y si hay que irnos, como dice, asegurando nuestra salvación. Y lo de bueno de esta enfermedad, yo lo digo lo de bueno, porque no te mata con muerte súbita. Te da oportunidad para reconciliarte con tu Creador. Imagínate que te metan un balazo, una bala perdida que tú ni sabes de dónde viene, te quita una muerte súbita que no te da tiempo ni para arrepentirte. Esta enfermedad te da tiempo hasta para reflexionar de que a veces le has robado a Dios, de que le has robado a tu vecino, de que has hecho el mal. Te da tiempo para reflexionar. Entonces, la Biblia dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. El salmista David en su momento de calamidad se acordaba de sus buenas hazañas, aunque la gente le decía, ¿dónde estoy? Pero él estaba pasando un momento difícil. Dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría del pueblo en fiesta. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Cuando nosotros miramos, antes de que David sea proclamado rey, la Biblia habla que hubo un varón que desafió al ejército de Israel, un tal Goliat, ¿no? Un hombre muy gigante, como desafiaba al ejército de Saúl, al ejército de Dios. Y la Biblia dice que no había nadie quien quería pelear con este gigante, porque este era un hombre de guerra, aparte la presencia de este hombre era temible. Pero la Biblia dice que David a temprana edad, como dice, Dios ya lo había estado preparando, peleando con osos, con leones, y siempre les quitaba la vida. Dios le daba la victoria. Y dijo, cuando él escuchó que desafiaba al ejército de Dios, dijo, ¿quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente? Él se llenó de ira, una ira, como te puedo decir, no como una ira de maldad, sino una ira de defender el nombre de Dios. Y dijo, ¿quién es este que ha desafiado al ejército? Y la Biblia dice que él fue y peleó y lo venció y le cortó la cabeza sin tener ni una espada. Pero la Biblia dice que él fue con una honda y por ahí sus piedrecitas y Dios lo guió y le dio victoria. Ahora, dice, me acuerdo de estas cosas, de cómo derramo mi alma, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta... Cuando Dios le dio victoria, la gente danzaba, multitudes iban juntamente con David mirando el poder de Dios, cómo Dios había dado victoria a Israel por la mano de este varón, un muchacho joven que no estaba preparado con espada, con lanza. Era un hombre
que Dios lo había preparado primeramente, como dije, en el lugar secreto. Y él se acordaba de esas hazañas en un momento difícil, dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿No? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Él se acordaba de sus tiempos buenos, pero en ese momento estaba él lejos de la casa para adorar a Dios, estaba lejos. La Biblia habla que uno de los hombres que lo quiso matar siempre a David fue Saúl. Saúl, había un espíritu que lo atormentaba y con cierta oportunidad el rey lo quiso matar, pero Dios no lo permitió y él muchas veces se fue a esconderse a la cueva de Adulán y él estaba lejos, perseguido, cuidando su vida común. Y la Biblia dice que ahí Dios hizo caer en gracia que la gente que le acompañaban al rey David fueron gente que nadie daba un sol, pero ese hombre los entrenó y ahí estaba, él se acordaba en un momento difícil. ¿Y qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Él mismo le decía a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Muchas veces uno se siente así, abatido, dentro de sí una desesperación. Yo siempre digo esto, yo también lo he experimentado. Cuando a veces Satanás levanta pruebas en tu carrera y a veces te vienen momentos de aflicción, tu mente corre a 1000 por hora y te hace pensar como que la prueba no tiene fin. Y a veces uno como que quiere caer, pisar el palito y quiere a veces renegar contra Dios. Pero es bueno que aún en el momento difícil uno aprenda a conocer el poder de Dios. Si hablamos de las misericordias que Dios ha hecho conmigo hasta este día, hay mucho que hablar, hay mucho que contar, hay mucho que testificar. Y a mí siempre me agrada testificar de las misericordias que Dios ha hecho conmigo y lo sigue haciendo. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El salmista David le decía a su misma alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pase lo que pase, yo le voy a alabar a Dios. Él le decía a su subconsciencia, en su mente, se hablaba a sí mismo, pase lo que pase, yo voy a alabar a Dios. ¿Por qué creemos? La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero a pesar de, en el proceso a la perfección, él muchas veces se equivocó. En el proceso hacia la perfección, él también se equivocó. Pero su peregrinaje fue de menos a más. Mejoró y Dios le dio un título. Y dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Indudablemente que Dios no piensa como nosotros, pero Él está marcando lo bueno. Lo que no es bueno, eso no, Dios no lo recoge. Él sabe que en el peregrinaje muchas veces uno se va a afligir. Yo le digo en el amor del Señor, estos 21 años en la carrera, yo siempre digo, ¿qué no he pasado? ¿Qué no he pasado? Si a veces, hoy quizás gracias a Dios tengo un polito. Antes no había ni qué vestir. Yo siempre digo, ¿no? A veces ya estas áreas del cuellito de la camisa estaban, como dice ya, perdiendo hasta el lugar. Ya esta ya se estaba saliendo al otro lado. Momentos muy difíciles. Pero yo le doy gracias a Dios que a pesar de la misericordia me ha sostenido. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista David había entendido que el único refugio donde él podía encontrar satisfacer su alma era en la presencia de Dios. Nosotros en el mundo actual, ¿dónde va el ser humano a querer satisfacer su alma? Equivocadamente. Hoy día en la mañana miraba en la noticia cómo el ser humano no puede controlarse. Mientras la humanidad está muriendo, otros están satisfaciendo su vida en un lugar escondido, promocionando la música para ir a bailar sus músicas. Otros están tomando porque no pueden controlar su vicio. Otros están fumando, otros están drogando, otros están prostituyendo porque su alma se está inclinada al pecado y eso es lo que les gusta. Entonces,
Nosotros tenemos que saber diferenciar que todas esas cosas que ofrece esta tierra es pasajero. Pero si nosotros nos volvemos a Dios y buscamos el lugar correcto, Dios va a limpiarnos y va a satisfacer el alma sedienta. Y Dios no solamente es un Dios que tiene poder para satisfacer el alma, sino para llevarnos a un reposo, a un lugar, como dice, correcto. La humanidad está de mal en peor porque caminamos de espalda a Dios. Caminamos de espalda a Dios. A veces aquí en la televisión siempre veo, a veces cuando llego de trabajar un momentito a la televisión, a veces para ver la noticia, hay un canal ahí que en la televisión sale, que se llama La Rosa de Guadalupe. Y le han hecho como una serie y la adornan bonito y trata de... ¿Y qué hace? Esos son mensajes subliminales que enfrascan la vida de los que no leen la Biblia para poder clamar a la Rosa de Guadalupe, que ese es un gran error. Pero ¿por qué eso? ¿Cómo Satanás es tan astuto que busca actores, arreglan historias y que supuestamente a la Rosa les da una respuesta? El lugar correcto es en la presencia de Dios y a través de Jesucristo las puertas están abiertas. Y dice la Biblia, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Lejos, él se encontraba pero desde aquí yo me acuerdo de ti, Señor. A pesar que estoy lejos del lugar donde yo te debo de hablar, mi corazón, mi alma, mi espíritu sabe muy bien que yo debo estar siempre confiando en ti. Ahora, nuestras circunstancias como peruanos nos hacen reflexionar que debemos volvernos a Dios. Estas cosas que nos pasamos nos ayudan a que nosotros reflexionemos. ¿Cuántos hogares antes de esta pandemia, quizás, o cuántos cristianos antes de esta pandemia no nos gustaba ayudar? Pero gracias a esta circunstancia, quizás ayuno porque no había economía, o ayunado de repente porque se sentía presionado de miedo a que la muerte, el mal te pueda tocar, y uno como que se siente presionado, pero todo obra para bien. Si no queremos a las buenas, a las malas aprenderemos, pero la Biblia dice que todo lo que nos pasa obra para bien. Yo quisiera animarte, mi hermano, que a pesar de tu confianza, mi confianza debe estar en Jesucristo a través de su palabra. No tenemos por qué desesperarnos. Indudablemente, si uno deja de leer la Biblia, es bien fácil de angustiarse. Porque el alma, la carne empieza a levantarse y uno le da más crédito a la carne porque pasamos más tiempo en las novelas. La mayoría de cristianos hoy en día tienen tiempo para mirar una novela, una película, y ahí nadie quiere que le moleste. Pero si dice vamos a leer la Biblia, está ahí que abre la boca, que al toque le da sueño, porque no está haciendo un hábito. Yo en estos días, por ahí miré a algunos cristianos, verdaderamente que me dio mucha pena ver con la cara como que ya se están muriendo, muertos en vida, con una carita como que ya van a desaparecer de la tierra. Y se ve la aflicción que camina ese ser humano. Yo sé que ellos, como yo, a veces quizás nuestra confianza no está puesta ahí, sino en lo que poseemos o en lo que ganamos. Yo le digo en el amor del Señor, pase lo que pase, tu confianza no esté en tus ahorros. Porque cuánta gente está muriendo aún teniendo mucho dinero. El dinero no lo salva. Yo le dije que toda mi familia se enfermó con este mal, y la gloria sea para Cristo. Dios, en su misericordia, clamándole a Él, están vivos. Pudieron atravesar. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos sacar de todo este embrollo que hoy estamos pasando? Que gracias a esto el ser humano tiene que aprender a confiar en Dios. Y todo esto es un principio de dolores. ¿Y qué dice acá? Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Momentos difíciles. ¿Cómo se encontraba el hombre de Dios? Era como que había pisado fondo. Dice, todas tus olas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, la prueba era fuerte. Pero a pesar de, ¿qué dice más abajito? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. La importancia de confiar
aún estando enfermos. Yo le doy gracias a Dios y siempre testifico esto. En mis 21 años, 3 veces me he escapado de morir. Y estas 3 veces, en la última vez fue más desafiante la muerte. Cuando la muerte me hablaba y me susurraba a los oídos y me decía que hasta este día nomás llegaste. Gracias a Dios no fue como la muerte dijo. Dios no permitió, me dio la victoria, pasé, fue un milagro extraordinario para mí que nunca lo voy a olvidar. Me sané en plena calle, yendo a cumplir mi función. En esos años tenía la responsabilidad de una de las células en la área de jóvenes. Así enfermo me fui a predicar. Yo le dije a Dios, me recuerdo, así pequeñito. Si tengo que morir de pie, luchando y haciendo lo que más me gusta, servirle a Dios. Yo sabía que si me tengo que morir, me espera un lugar mejor. Cuando un cristiano tiene una confianza segura de que está bien delante de Dios, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir nos puede asustar, ni nos puede separar del amor de Cristo, porque uno está confiado y sabe a dónde va. Pero cuando no hay confianza, ahí es el problema. Más de una persona siempre digo, ¿no? Dice, es que tú no tienes hijos. Yo les digo en el amor del Señor. Cuando era soltero me decían, tú como no hay quien te ladre. Otros me decían, no, es que como no tienes, cuando ya tengas tu esposa ya no vas a trabajar en la obra de Dios. ¿Cómo que no? Han pasado hasta el día de hoy, sigo trabajando y trabajo más todavía. Porque tengo más responsabilidad y gracias a Dios no me quejo. Pero hay cristianos que dicen, no, es porque no tienes hijos. No es así. Con hijos o sin hijos, con esposa o sin esposa, uno debe servirle a Dios, debe honrarle a Dios. Con comida o sin comida, uno debe honrarle a Dios. Y eso yo le doy gracias a Dios por la escuela del hambre. La escuela, como dice, donde cuando no hay ni 10 céntimos en el bolsillo por meses. Ahí es donde uno aprende a confiar en Dios. Yo le doy gracias a Dios por esa escuela, que fue momentos difíciles en mi carrera, pero a pesar de su misericordia me ha sostenido y me seguirá sosteniendo hasta el día que Él me permita estar en esta tierra. Yo siempre digo, cuánto anhelo partir con el Señor. Yo recuerdo las palabras de mi abuelo antes de partir, 3 meses. Él me dijo estas palabras. Hijo, me llamó como a las 3 de la mañana, porque sí, 2 de la mañana más o menos fui, 2:30, 2 de la mañana. Yo me levantaba a orar esas horas. Me recuerdo que mi abuelo me dijo, hijo, cuando te levantas vienes a mi habitación. Y ahí me dijo, hijo, yo ya voy a partir. Está cerca mi partida. Mi abuelo no tenía ni una fiebre, ni un dolor de huesos, no estaba inclinado, postrado en cama, pero él me dijo, ya voy a partir. El Señor me ha dicho que me prepare porque ya voy a partir. Él me dijo, hijo, cuando yo parta, te pido por favor que no llores por mí. Y yo le digo, abuelo, ¿por qué hablas así? No, hijo, me dices que ya me voy a ir, ya voy a partir con el Señor. Entonces él me dijo, yo te pido solamente un favor, me dijo. Yo le dije, ¿qué favor, abuelo? Me dice, ¿cuántos años tienes en la fe o cuánto tiempo? Recién voy a cumplir 8 meses, abuelo, en la carrera, le dije. Te voy a pedir una cosa, me dijo mi abuelo. ¿Qué? Le dije. ¿Me amas? Me dijo. Sí, abuelito, yo te amo. Si verdaderamente me amas, me dijo mi abuelo estas palabras. Séle fiel a Dios hasta el último día de tu vida. Si tú le eres fiel hasta el último día de tu vida, nos volveremos a ver. Pero si no le eres fiel, nunca más nos vamos a volver a Dios. Ahí sí tienes que llorar, dice, porque no nos veremos. Pero si tú le eres fiel, me dice, yo me voy a un lugar mejor, les adelanto el camino y yo los voy a esperar. Yo le digo en el amor del Señor, ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando hay una confianza en lo que nosotros servimos a un Dios vivo. Pero si somos inconstantes como las olas del mar,
La muerte nos toca, nos da miedo, porque no sabemos a dónde vamos. En estos días predicaba, ayer si no me equivoco, en la noche oraba por una persona y él me decía así fríamente, que si se muere se iba al infierno y que como quien me daba a entender que poco o nada le interesaba, a pesar que él había conocido a Dios. A mí me dolió en mi corazón, porque él estaba hablando de algo que no conoce en un nivel profundo. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia donde dice que donde el gusano no muere, donde la llama nunca se apagará, eso no es un lugar como ir a un partido de fútbol que dura 90, 110 minutos y termina y te vas a tu casa. No, eso es un lugar de eternidad. Ahora, si nosotros somos cristianos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Debemos marcar nuestro territorio, con quién vamos a pasar nuestra eternidad. Que este momento que pasamos de aflicción como nación, como países de la tierra, no sea un momento para honrarle a Dios por 30 segundos. Ya pasó la pandemia y sigo en mi salsa. No, tiene que ser una cosa donde tú y yo debemos reflexionar. Con enfermedad o sin enfermedad, debemos honrarle a Dios, porque de Dios nadie se burla. Hay gente que quizás en su enfermedad te llama, te dice acá, pero se sana y Dios ya después se sanaron y dice ya no va conmigo. No, mi hermanito, no mi amigo, no mi hermano. Uno tiene que ser agradecido, así como el salmista David decía, Señor, así esté en tal lugar, yo te voy a honrar, en mi corazón yo siempre te voy a aclamar. Yo le doy gracias a Dios de que su misericordia es grande para conmigo, con mi esposa, con mi familia. Gracias, Señor, verdaderamente por salvarle la vida a mi madre, a mis hermanos, a mis tíos. Yo soy una persona de 67 años, ya no es fácil, ya no, los anticuerpos no son los mismos, pero la misericordia de Dios le ha prolongado y le seguirá prolongando hasta el día que lo permita. Entonces nosotros como cristianos, pase lo que pase, así estemos angustiados, tenemos que confiar en el que todo lo puede. Y si Dios no nos sanó, eso no quiere decir, no, Dios no sanó a mi hijo, Dios no sanó a mi tío, ya voy a renegar de Dios. No es así. No es así. Como dice, con comida o sin comida, con enfermedad o sin, aún hay que adorarle a Dios. Yo recuerdo que en uno de los accidentes más grandes que me pasó, a pesar de que yo estaba quizás en un lugar que a nadie le gustaría estar ahí, yo igual seguía honrando a Dios. Igual estaba ahí. Esperanzado no en lo que yo tenía, porque ni plata tenía guardada. Y como decía por ahí uno de los varones de Dios, ¿cuándo hemos tenido dinero? Confiando en el que todo lo puede. Y gracias a Dios por aquellas familias también que me albergaron en aquellos años. Para mí esa familia ha sido de gran bendición, ¿no? Que Dios los ha usado y han sido de bendición y siguen siendo de bendición para mi vida. Yo les doy gracias a Dios, verdaderamente, ¿no? Porque a través de esta familia, Dios los usó, yo aprendí a mejorar mi relación con Dios. Y verdaderamente, así como Dios, como dice, permite en el camino que pasemos estas experiencias, es para testificar que nosotros tenemos un Dios que tiene poder para sacarnos de cualquier adversidad. Así que mi hermano, mi hermana, estés pasando lo que estés pasando, tú y yo somos llamados a honrar a Dios. Pase lo que pase, tenemos que servir a Dios. Yo no sé cuál es tu calamidad que hoy estarás pasando, pero el salmista David decía, Señor, yo me voy a acordar de ti. Mi alma tiene sed, y dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él sentía como que Dios lo había dejado, le había dado la espalda. ¿Por qué yo andaré así tan oprimido? Pero ¿qué dice más abajito? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Le hacían oír al hombre de Dios, y verdaderamente Dios está contigo, ¿por qué te pasa eso? Pero él decía, Señor, no me dejes, ayúdame. Eso debe ser nuestra integridad, como Job. Si usted ve la historia de Job, verdaderamente a veces lo que nosotros pasamos no se compara.
Job es un hombre que nos ha dejado un ejemplo de humildad, de integridad hacia Dios. Y nosotros tenemos que aprender. Esos nombres de esos hombres están para darnos una lección. Muchos de ellos han hecho las cosas correctas, como muchos no. Pero yo a veces digo, Señor mío, como Job, estando en su calamidad, la gracia de Dios lo llevó a reconocer algo, que eso a mí me da que pensar. Cuando dice él, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese hombre no estaba preocupado porque había perdido los hijos, no estaba blasfemando porque había perdido su economía, había perdido su hogar, su esposa, todos se fueron, se quedó solo. Y aún el único que le acompañaba era la sarna, una sarna maligna que el diablo había venido para dañarlo, para que el hombre blasfeme contra Dios. Es una gran lección que Dios nos da. Yo a veces digo, Señor mío, cuánto necesitamos aprender, no solamente de Jesús, sino de aquellos hombres de Dios que pasaron escuela, como dije, de momentos difíciles, para que nosotros podamos, como dice, aprender que sí se puede pasar el momento de adversidad. La mayoría de cristianos no nos gusta ayunar. La mayoría de cristianos nos gusta vivir, como dice, a la moda. Nos gusta que no nos falte, y si el día que nos falta algo ya renegamos. No es así, mi hermano. Yo recuerdo que mis primeros años en la capital fueron bien difíciles mis primeros años. Pero doy gracias a Dios por la escuela. Gracias, verdaderamente, tengo mucho que agradecer a Dios. Gracias a Dios, como dice, por esa escuela. Gracias por las oportunidades que Dios me dio de crecer, de trabajar en las diferentes obras donde Dios me ha permitido ir. Gracias a mi amigo también el pastor Santiago Apaza, un varón de Dios que Dios lo usó, como dije, para muchos quizás duro, pero gracias a Dios con su dureza, pero yo sé que en el fondo de su corazón siempre es un hombre que amó a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Y verdaderamente ahorita se me viene a la memoria, ¿no? Dios usando la vida del pastor Santiago Apaza, la familia Apaza en Arequipa. Desde aquí, como dice, me gustaría bendecir esta familia. Y si hubiera alguna necesidad, mi hermano, usted su confianza en Dios, escríbame por ese medio para seguir orando. También tenemos más responsabilidades. Y animarlas a todas las familias que Dios me ha permitido conocer en este país y en otros países. Animarlos en el amor del Señor, a que Dios los pueda seguir fortaleciendo, al cuerpo de Cristo, a mis hermanos que están, como dice, en toda la faz de la tierra. Que nuestra confianza sea en la palabra de Dios. Evitemos, ahorita yo quisiera hacer un pequeño, para terminar, a veces la internet, cuando uno abre el YouTube, la internet, a veces se encuentra todo tipo de mensajes. Todo tipo de hombres, de pastores, y algunos sí están centraditos en la palabra, otros están medio, y a veces al que es nuevo lo pueden extraviar, lo pueden confundir. Algunos te predican con hacha, otros te predican con machete en mano, otros con sable, otros te predican con amor, con misericordia. Pero yo sé que todos estamos aprendiendo en esta carrera. Pero la Biblia habla, a mí me encanta lo que dice la Biblia. Con amor y misericordia se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con esta palabra termino. Animarte, mi hermano, a que tu confianza nunca deje de moverse en Cristo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro socorro, Cristo es el único que nos puede salvar de la ira venidera. Pase lo que pase, sigamos adelante en Cristo. Voy a orar un momentito y voy a tratar de que Dios sea el que se glorifique aún más en la vida de cada uno de los que están oyendo a través de este medio. Voy a bendecir, como dice, a mi nación, porque somos parte de este país. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti, porque verdaderamente tenemos mucho que agradecerte. Vemos que en el Salmo 42
Como tu siervo David, Padre, en un momento dado de su carrera pasó momentos difíciles. Nosotros también, Padre, estamos en este año 2020. Somos una generación que por tu misericordia en toda la faz de la tierra se prepara un pueblo para tu segunda venida. Yo te pido, Padre, ayúdanos a estar preparados. Ten misericordia de todos los que invocamos tu nombre, Padre. De todos los que buscamos un refugio, una esperanza a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú sigas guardando el corazón de cada siervo, de cada sierva que predica tu palabra en toda la faz de la tierra. No solamente en mi nación, Padre. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nuestros países, de la tierra. Que nosotros, Señor, a través de estas cosas que pasamos, nos acordemos de nuestro Creador. Y que no seamos olvidadizos, Señor, del bienestar que nos das. Gracias, Señor, por guardarme. Gracias, Padre, por guardar la vida de mi madre, de mis hermanos, de mi familia. Gracias, Señor, por la vida de tus siervos que tú los estás guardando. Quizás muchos, Padre, no pudieron salir en victoria a través de esta enfermedad. Pero yo te pido, Padre, que puedan estar en tu presencia. Que puedan estar descansando, Padre. Para que cuando suenen las trompetas nos podamos volver a encontrar. Yo te pido, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra con amor, con misericordia. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mejor para ti. Espíritu Santo de Dios, envuélvenos, Señor, en tu llama de amor. De aquí bendigo, Padre, la vida de mi hermana Gisela, mi hermana Ethel, Padre, su familia, sus generaciones. Yo lo bendigo, Padre, en el amor de Jesús. Bendecimos, Padre, a mis hermanos en Ate, mi hermana Yuli, Padre. Bendecimos, Señor, a las generaciones, a mi hermano John, a mi hermana Rosa. Padre, bendigo la vida, Padre amado, de Giovanita, Padre, allá. Bendigo, Padre, las generaciones de tu sierva, la pastora Marlene. Bendigo, Padre, para que tú los levantes, los fortalezcas. Bendigo la vida, Padre, de tu siervo Alex, su esposa Alicia, la obra que ellos presiden. Padre, yo los bendigo en el amor del Señor. Y así bendigo, Padre, a las generaciones que tú me has permitido conocer. Aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que tú me has permitido conocerlo. Yo lo bendigo, Padre, en el amor del Señor. Y te pido misericordia, Padre, por los que están pasando momentos difíciles. Quizás la salud está siendo, Padre, estrechada por estas enfermedades. En el cuerpo de Cristo, Padre, te pido misericordia. Obra con poder, tratando, Padre, de darles un refugio, una esperanza en ti. Aún a los que no te conocen, Padre, que por medio de esta enfermedad se vuelvan a ti y te sirvan a ti. Tu misericordia los pueda alcanzar, porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y desde aquí, Señor, bendecimos, Padre, nuestra nación, bendecimos nuestras autoridades. Padre, yo te pido por cada autoridad que el temor de Dios venga sobre sus corazones, para que ellos no hagan malversación de fondos, para que ellos no se aprovechen, Padre, de las circunstancias para enriquecerse. Te pido misericordia, Padre, por nuestra nación. Que todos los que obran bien, Padre, tu misericordia esté con ellos. Y los que están obrando mal, Padre, tú seas tratando con ellos. Y así te pido, Señor, que nunca permitas que nos apartemos de la cruz de Cristo, de tu palabra. Desde aquí bendecimos, Padre, al cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra. Bendecimos, Padre, familias por familias, Padre, en el amor del Señor. Bendecimos, Padre, a la familia Pariona, para que tú, Señor, los sigas levantando, los sigas ayudando a confiar en tu palabra. Bendigo, Padre, porque han sido y serán siempre un canal de bendición para mi vida. Y así te pido, Señor, por la familia Paz allá en Arequipa, aquí en Lima. Padre, levanta y fortalece estas familias. Cualquiera fuera las circunstancias que ellos pasan, Padre, tu misericordia esté con ellos. Y así te pedimos, Señor, por familias que, Padre amado, han sido
de una y otra forma una bendición para mi vida, para mi ministerio, Padre, en la vida tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy la gloria y la honra. Y te digo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Bendigo la vida de tu siervo Pedro allá en Mocupe, a la familia cristiana en Mocupe. Allá, Señor, en Chiclayo, Padre amado, y en otras partes del país, que de una y otra forma siempre estamos en contacto, Padre, a través de estos medios. Los bendecimos, Padre, en el amor de Jesús. Y bendecimos, Señor. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas de sangre, Padre. Guárdalos y guárdalos conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén y amén. Dios me lo bendiga ricamente y Dios guarde cada área de sus vidas. Amén y amén.